Nos acompaña Sergio Guzmán, está junto a nosotros para hablar, como hablábamos en los títulos, de Sudán y esta guerra que lleva 3 años aproximadamente y que no tiene una resolución y que, tal cual, siempre dice, como todas las otras guerras, es dolorosa y es importante hablar de la misma. Sí. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? ¿Cómo están, chicos? Bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Es uno de los 130 conflictos que en este momento hay en el mundo. Nosotros hablamos de 3 siempre, ¿sí? Pero hay más de 130 conflictos, algunos activos, los menos, y otros 130 situaciones que se consideran que son guerras, ¿sí? Para las guerras tienen que cumplirse determinadas condiciones, tienen que ser protagonistas, actores de la política internacional, del escenario internacional, que son los estados, pero en este caso tenemos una guerra interna, una guerra civil, sí. Recién decíamos algo de los clásicos y los clásicos, Hobbes, por ejemplo, decía que la mayor enfermedad de un estado es la guerra. Es la guerra interna, es la guerra entre pares, entre connacionales. Y es esto lo que está sucediendo acá. Nosotros, muchos, tal vez nos cuesta de primera vista identificar en el mapa dónde está Sudán. ¿Sí? Es uno de los conflictos invisibilizados. Es una guerra, amigos, sin cámaras, sin luces, sin promoción. ¿Por qué? Sin redes, también. Sin redes. Decir, ¿no? Lo cierto es que Sudán serían 2/3 partes de lo que vendría a ser el territorio de la República Argentina. Convengamos hasta el Río Negro, parte sin la Patagonia. ¿Sí? Como algunos sueñan, sería Argentina. Ese es más o menos el equivalente a la superficie de este país. Y lo que sucede en Sudán es una guerra entre distintas facciones. Se independizó durante el siglo XX, en 1956, en 1958. Ya tiene sus primeras disputas internas y se va a provocar un golpe de Estado. En el 89 se va a provocar otro golpe de Estado y que va a durar 30 años y es golpe tras golpe. Es un desorden institucional, no tiene instituciones democráticas sólidas, maduras, que pudieran llegar a sostener la viabilidad de un orden democrático relativamente estable. ¿Es histórico esto o es algo que se ha generado en este último tiempo, este desequilibrio? Es histórico porque en África lo que pasa es que es muy profundo esto, porque en África sucede algo muy particular, amigos. A diferencia de los estados nuestros, en el caso de Europa, o digo nuestros desde el punto de vista occidental, en el caso de Europa o en el caso de América, lo que sucede es que, como nosotros sabemos, para la constitución de un estado moderno debe tener un elemento crucial que es la nacionalidad. ¿Qué es la nación? Son aquellos conjuntos de valores que compartimos. El idioma, la religión, una misma historia, nuestros mismos protagonistas en lo largo de la historia, etcétera, la cultura, el deporte, todas estas cuestiones que aunan, ¿sí? Acaba de suceder el Mundial, ¿sí? Ahí ves a flor de piel la nacionalidad. Bueno, ¿qué sucede en África? Al ser un territorio en donde existen tradicionalmente y antiguamente distintas etnias, la identificación con un ser, con una entelequia nacional, es muy difícil. Pero ¿sí? para Sergio, para que podamos entender, ¿quiénes son los que están enfrentados, digamos, y qué intereses defienden cada uno? Perfecto. Para eso nosotros tenemos que comprender la posición de Sudán, geográficamente, y los recursos que tiene Sudán. Y los recursos que tiene Sudán. ¿Sí? Los que están enfrentados son militares, ahora son 2 bandos que hasta hace unos años eran aliados y estaban juntos para hacer un golpe de Estado a quien derrocaron. ¿Sí? Después se separaron y quedaron un bando militar y el otro bando paramilitar, que se llama las Fuerzas Revolucionarias de Sudán, etc. Lo cierto es que por eso decimos, hay un Estado fragmentado, son 2 bandos. Uno que podría atribuírsele cierta institucionalidad, que no le corresponde conducir una nación, pero es el ejército. Y del otro lado tenés fuerzas paramilitares. ¿sí? Claro, lo relacionamos con el orden del ejército y después esa situación exactamente, se abren. ¿Y qué es lo que sucede? Hay distintas etnias, y acá viene lo de la nacionalidad que conversábamos. ¿sí? No se identifican con una determinada bandera, con un determinado idioma, con una determinada cultura, con una determinada historia, con una determinada religión. Entonces comienzan las disputas radicalizadas. Esto es
terreno fértil para los señores de la guerra, para el tráfico de personas, el tráfico de armas y las potencias que están mirando esto desde afuera. Las potencias Esa que es no otra pregunta promocionan importante. esto, pero que están muy involucradas en esto. ¿Por qué? Bien. Porque Sudán tiene grandes recursos naturales. Entre ellos, a que no saben cuál, el oro Mirá. y el petróleo. El oro es quien sustenta la guerra, ¿sí? Además, le decíamos, y reparaba Maru en esto, es un punto geográfico estratégico con influencia en todo lo que es la zona del Cuerno de África, la salida al Mar Rojo, amigos. Esto es conexión con el Océano Índico, conexión con Medio Oriente. Es el eslabón, es el país eslabón que conecta Medio Oriente con África. Entonces, entonces, ¿por qué tiene tan poca trascendencia o por qué a nivel internacional sabemos tan poco de esta guerra si ha desplazado ya prácticamente a más de 14 millones de personas? Así es, Claro. 14 millones de personas. Sudán tiene una población de 50 millones de personas aproximadamente, porque no hay datos oficiales, porque es lo que se considera un estado fallido, ¿sí? Un estado fragmentado. No logra constituirse como un estado moderno con instituciones sólidas. Se estima que son un poco más de 50 millones de O personas. sea, crisis alimentaria, Cato- humanitaria seguro. La ONU considera, es peor que lo de, a ver, el dolor no es mensurable, Sí. pero es peor la situación que en Gaza, lo de Sudán. ¿sí? Entonces, Sí. reitero Para que mi veas pregunta, ¿por qué tiene tan poca las potencias? trascendencia? Bueno, porque en realidad las potencias en el caso de Europa no repercuten mucho en sus intereses, sí en algunos. bien. Por ejemplo, en Rusia. Por ejemplo, la relación con los Estados Unidos es muy ambivalente, por momento apoya, por momento se sale. ¿Por qué? Y porque es una guerra, y para responder concretamente a tu consulta, Maru, en la que por su complejidad es muy difícil diferenciar, hacer diferenciaciones maniqueas entre buenos y malos, entre lado A y lado B. No se puede hacer esa diferenciación. Como es una amalgama de entrecruzada, valga la redundancia, de etnias que entre sí se disputan el poder y que algunos apoyan, algunos sectores apoyan a las fuerzas paramilitares y otros a las fuerzas militares, es una catástrofe humanitaria, 14 millones de desplazados a nivel interno que no pueden salir del país, ¿sí? Se estima que en este momento hay alrededor de 9 millones de niños, UNICEF estima 9 millones de niños en situación de urgencia, ¿sí? Es una hambruna, es un estado fragmentado y es un estado con muchísimos recursos naturales y una posición estratégica absolutamente relevante. Me sigue sorprendiendo que en un lugar en donde hay tantos recursos naturales no existe algún tipo de intervención como pasa en otros lugares. ¿Viste? Bueno, lo que pasa es que Digo, dada esa ¿por qué? complejidad, por ejemplo, hay un actor O sea que hay una cuestión, Rusia, siempre por tiene que haber ejemplo. un actor interno para Claro. que desde afuera exista algún tipo ¿A de quién intervención. apoyás? Porque es un caos. No se puede apoyar a un caos dentro de un espacio territorial inmenso, dentro de un espacio territorial en el que priman, reitero, el tráfico de personas, los señores de la guerra. Es el mayor escenario de violencia sexual utilizada esta como escenario de guerra, como arma de guerra. La violencia sexual como arma de guerra sucede en Sudán. Y de esto no nos enteramos. ¿Por qué? Bueno, porque hay otras guerras más importantes para las cuales es necesario que tomes partido. ¿Sí? O estás de un lado, o estás con Ucrania, o estás con Rusia, supongamos. Claro. ¿Sí? O estás con Occidente, o estás con el mal que viene Un desde allá antagonismo rojo. presente. Un antagonismo, es muy pertinente esa expresión. Es un antagonismo presente que acá es muy difícil. Ese señor era el titular del grupo Wagner. Por ejemplo, los ejércitos privados toman partidos y reclutan a gente desde acá. ¿Sí? Entonces, es un escenario sumamente complejo en donde se amalgama y se conjuga religión, cultura, instituciones, idiomas, influencias, recursos. Es muy difícil lo que sucede en Sudán. Es una guerra que está presente, es una urgencia. Naciones Unidas, bueno, esto también es una muestra de la incapacidad en algunos sentidos y de la reformulación que hay que hacer profundamente acerca de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas ya no tiene de qué manera intentar
repercutir o amplificar la situación, las denuncias que hay al respecto y de las flagrantes violaciones a los derechos humanos que se producen en este lugar. Entonces estamos ante una situación de salvaguarda bastante complicada, bastante difícil. Lo cierto es que este conflicto existe. Hay una posición estratégica en donde, reitero, es crucial. Es crucial. Ahí ves la salida, enfrente tiene a Arabia, enfrente tiene a Yemen. Comienzan a operar los grupos que se denominan grupos proxies, ¿sí? Que son grupos que apoyan potencias extranjeras y que pueden tener alguna influencia dentro de esto. Es sumamente complicado, pero me parece sumamente valioso que en espacios como nosotros, en Sama, podamos evidenciar y reparar que existen otras situaciones de conflictos más allá de las que tradicionalmente nosotros siempre conversamos. Miren, en política internacional esto se denomina un conflicto periférico. ¿Sí? Es un conflicto periférico que a las potencias, por lo pronto desde ya, no me incumben. ¿Sí? Es más, hay denuncias y algunas instituciones internacionales, algunos organismos internacionales esbozan que hay algunos estados que tienen injerencia en esto, como por ejemplo los Emiratos Árabes. ¿Sí? ¿Por qué? La cuestión del oro, la salida del petróleo, la cercanía al canal de Suez, el Golfo. Es decir, es una zona sumamente candente y que va a seguir, lamentablemente, parece ser sin pronta solución, al menos en lo inmediato. Perdón, una parte de estas soluciones, en realidad no aparecen las soluciones por este tipo de intereses. Digo, lo que conviene es que la situación sea así de desmadrada. Bien. ¿Para otros países o no? La respuesta no es tan simple. ¿Por qué? Porque las potencias juegan distintos roles. Decíamos recién, Rusia, por ejemplo, es alguien que tiene interés en esto por la infraestructura, por la situación de, no la infraestructura, sino de apoyar y el desarrollo de infraestructura dentro de esta región, pero bueno, es alguien que tiene relación, en el caso de Rusia, con los distintos involucrados. Por ejemplo, esto se ha independizado en algún momento de Egipto. ¿Sí? Egipto tenía injerencia acá. Por Sudán pasa el Nilo. ¿Sí? Hay represas que tienen muchísima importancia en este sentido. Egipto es naturalmente dependiente e históricamente dependiente del Nilo. ¿Sí? Ahí tiene petróleo Sudán, tiene petróleo sin explotar todavía y tiene 50 millones de personas y, como decíamos hace un momento, más de 30 millones de esos 50 millones, más de 30 millones necesitan ayuda humanitaria. 14 millones han sido desplazados, como decía Maru, internamente. Es una situación conflictiva que indudablemente merece la pena al menos mencionarse de que esto pasa en el mundo y, como decíamos, es una guerra sin cámaras, es una guerra sin las luces de la mediática internacional. Bien, y por último, ¿existe la posibilidad de que termine Sudán fragmentándose o convirtiéndose en un estado fallido? Sudán en este momento es considerado prácticamente un estado fallido. Bien. Anteriormente existe un país que es Sudán del Sur. Existe una fuerte posibilidad de que, ojalá no, porque se fragmenta un estado en el sentido de estado moderno, pero yo creo que el juego está abierto, es muy difícil de intentar hacer algún tipo de predicción seria en una situación de catástrofe humanitaria. Reitero, la ONU dice que es la mayor catástrofe por la extensión territorial, por la complejidad, por los asesinatos diarios que hay. Mientras nosotros estamos conversando, sí, hay matanzas colectivas ahí a determinadas etnias. Entonces, es terrible lo que sucede y sucede en este mundo también, en África concretamente.